Buenas tardes, mi nombre es Laura. Y mi nombre es Nayeli Rengifo, Somos estudiantes del Liceo Departamental del grado 9-5. y les venimos a hablar sobre la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación, generalmente científica. Se aplica en especial dentro de la biología para la ordenación jerarquizada y sistematizada de los grupos vegetales y animales. Los orígenes de la taxonomía se remontan al origen de la lengua, cuando las personas llamaban por los mismos nombres a organismos más o menos similares. Sistema que persiste hoy en día en lo que llamamos nombres vulgares de los organismos. La taxonomía biológica, como la disciplina científica que conocemos hoy en día, nació en Europa. A mediados de la Edad Media europea se habían formado las universidades, donde se discutían temas de índole filosófica y técnica. Fue en ese contexto donde los naturalistas se dieron cuenta de que, si bien los nombres vulgares eran útiles para el habla cotidiana, necesitaban de un sistema universal y riguroso para nombrar a estos organismos. Cada especie debía ser nombrada, cada especie debía poseer un único nombre y cada especie debía ser descriptiva de forma inambigua. Realmente, el dominio militar y cultural que una Europa revitalizada sostendría sobre el resto del mundo, el sistema allí consensuado se extendería a todo el globo. El término taxonomía fue empleado por primera vez por el botánico suizo Agustín Pirame de Candolle a comienzos del siglo XIX. Aunque sin duda alguna había sido previamente el médico sueco Carlos Linneo, la persona más relevante y el precursor real no solo de la taxonomía, sino de la sistemática biológica en general. Los griegos, entre los cuales figuró Teófrasto, estableció una clasificación de 480 plantas en árboles, arbustos, subarbustos y hierbas. A su vez, las hierbas las subdividió en acuáticas y terrestres. A los árboles los agrupó según la duración de sus hojas. Consideró a los hongos como vegetales pertenecientes a un grupo aparte dentro de los vegetales. Además, inició la falta de semilla en los helechos. Reunió algunas plantas en agrupaciones naturales que se corresponden con lo que actualmente reconocemos como familias. Por ejemplo, gramíneas y umbelíferas, etc. Por último, caracterizó diferencialmente las monocotiledóneas de las dicotiledóneas. Clasificación natural. Esta clasificación se basa en la comparación del mayor número posible de caracteres. Esto permite conocer el plan de organización gradual de cualquier reino. Pero el inconveniente que presenta la clasificación natural es que se desconocen muchas especies de las que hoy existen y de las que han existido en tiempos antiguos. Para clasificar a las especies se les ordena por su grado de semejanza o parentesco, en el que se utiliza un sistema jerárquico que expresa estos grados en niveles. Los niveles son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Clasificación artificial. Se basa en la comparación de determinados caracteres. La clasificación artificial de Aristóteles fue la mejor de su tiempo. Ella contenía el error de agrupar a las plantas según un criterio, tamaño y ramificación del tallo, y a los animales de acuerdo a otro criterio enteramente distinto, sitio en el que viven. Aristóteles dividió a los animales en dos grandes grupos: animales sin sangre, que fueron después los invertebrados, y animales con sangre, los actuales vertebrados. A los vegetales los clasificó en vegetales con flores, que luego serían las fanerógamas; vegetales sin flores, que luego formarían a las criptógamas. Taxones, o grupos en que se clasifican los seres vivos. Se estructuran una jerarquía de inclusión. Un grupo abarca a otros menores y esta a su vez subordina a uno mayor. A los grupos se les asigna un nombre taxonómico o categoría taxonómica que a su vez acompaña el nombre del grupo. Algunos ejemplos conocidos son género Homo, familia Canidae, es decir, cánidos, orden Primates, clase Mamalia, es decir, mamíferos, reino Fungi, es decir, hongos. Categorías taxonómicas.
Dominio. La categoría que separa a los seres vivos por sus características celulares. Por esta razón hay dos clases de dominio. El más antiguo, eucariota y procariota, y el más reciente, archaea o arcaea, bacteria y eucarionte. Reino. Categoría que divide a los seres vivos por su naturaleza en común. Arcaeas y bacterias son tanto reinos como dominios. Eucariota se divide a su vez en 4 reinos. Lista: organismos unicelulares y eucariontes como la célula. Fungi. Plantas heterótrofas. Plantae: organismos autótrofos sin locomoción. Animalia. Organismos heterótrofos y locomotores. O división: la categoría que agrupa a los seres vivos por su mismo sistema de organización. Ejemplo: en el reino animal, los bilbaos, los gasterópodos y los cefalópodos tienen el mismo tipo de tejidos. Reproducción, órganos y sistemas. Por lo tanto, se agrupan en el filo moluscos. Clases. Los filos o divisiones se dividen en clases por las características más comunes que hay entre ellos, es decir, por las semejanzas mayores que existan entre los integrantes de un filo. En el filo Molusca, por ejemplo, hay miles de moluscos y algunos de ellos, por ausencia de concha, se agrupan en la clase Aplocora. Orden. También esta es una división de la categoría anterior. El orden es una división de la clase que también se basa en características comunes de algunos seres vivos dentro de una clase. Dentro de la clase Mamalia, por ejemplo, se encuentra el orden Primate, que contiene a todos los seres vivos con 5 dedos, un patrón dental común y una primitiva adaptación corporal. Familia. Es una división de la categoría precedente. Una familia es la agrupación de seres vivos con características comunes dentro de su orden. Ejemplo: el orden Primate incluye la familia Hominidae, que comprende a los primates bípedos. Género. Es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. De la familia Hominidae, por ejemplo, el género Homo comprende a Homo sapiens y sus antecesores más próximos. Especie. Es la categoría básica. Es usada para referirse a un grupo de individuos que cuentan con la misma característica, permitiendo la descendencia fértil entre ellos. Ejemplo: un ser humano actual, Homo sapiens, puede relacionarse con otro humano de sexo opuesto y reproducirse, teniendo una descendencia fértil. Vamos a realizar la clasificación taxonómica de la estrella de mar azul. Su dominio es eucariota. El reino Animalia. Clase Asteroide. Orden Valvaitidia. Ophidiosteridae. Género Lynkia. Especie Laevigata. Materiales que utilizamos para realizar la estrella de mar azul ha sido papel periódico, colbón, cinta y pintura color azul.